Rito de la Sagrada Comunión. Oración del Padre Nuestro. Preparándonos para comulgar, los fieles oramos al Padre como Jesús nos enseñó. San Mateo 6, del 9 al 13. Los fieles permanecen de pie. Plegaria por la paz. Oración implorando por la paz y la unidad de la Iglesia. El sacerdote ofrece la paz a los feligreses e invita a dar la paz unos con otros. Los fieles permanecen de pie. Inmixción o mezcla. El sacerdote deja caer una parte del pan consagrado en el cáliz. Simboliza la resurrección del Señor, pues el cuerpo unido a la sangre es símbolo de vida y también es signo de comunión con el Señor y entre las diversas comunidades cristianas. El gesto de la fracción del pan significa que nosotros, que somos muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, nos hacemos un solo cuerpo. Se acompaña con el canto Cordero de Dios. Los feligreses se ponen de rodillas ante su presencia. Antes de comulgar, hacemos un acto de humildad y de fe. La Sagrada Comunión. El celebrante comulga y posteriormente distribuye la comunión a sus feligreses. Llenos de alegría, nos acercamos a recibir a Jesús, pan de vida. Se puede recibir en la boca o en la mano. San Cirilo de Jerusalén. Los fieles deben participar en la Sagrada Comunión, ya que comulgar es la mejor forma de participar del sacrificio que se celebra. ¿Cómo recibir la comunión en la mano? La mano izquierda, en forma de recipiente, se coloca sobre la mano derecha para recibir la Eucaristía. Luego de recibirla, el feligrés toma el cuerpo de Jesús con su mano derecha y se lo lleva a la boca inmediatamente. Este momento se acompaña con cantos preferiblemente litúrgicos. Oración de comunión. Preferiblemente de rodillas. Damos gracias a Jesús por haberlo recibido y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión. Rito de conclusión o despedida. Para finalizar la Santa Eucaristía, el sacerdote procede a hacer la oración final. Es una oración de gracias que resume todo el momento eucarístico vivido. Los feligreses se ponen de pie y responden amén. La bendición. Recibimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de la bendición se ofrece una oración o canto a la Virgen María. Despedida y envío. Alimentados con el pan de la palabra y de Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones, alabando y bendiciendo al Señor. Ya hemos aprendido lo que es la Santa Eucaristía. Esta celebración donde Jesús se nos dona vivo cada vez que lo recibimos en su cuerpo y en su sangre a través de la Sagrada Comunión. ¡Qué inmenso es su amor! Y no bastando con este misterio de amor extremo, sigue manifestándose para la humanidad de muchas formas.
Desde el año 700, en diferentes lugares del mundo han sucedido los llamados milagros eucarísticos. Y para que te enamores completamente del Señor, te adjuntamos este video que nos ilustra sobre algunos de ellos. 5 extraordinarios milagros eucarísticos. Primero, milagro del anciano, en el siglo VIII. En el siglo VIII, un sacerdote en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, «Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre», vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 glóbulos. Se cree que quizá en razón de las 5 llagas de Cristo. La noticia del milagro se extendió rápidamente. El arzobispo local inició una investigación y la Iglesia aprobó el milagro. La carne se conserva hasta nuestros días. El profesor de anatomía Odoardo Linoli llevó a cabo un análisis científico de la carne en 1971 y llegó a la conclusión de que la carne era tejido cardíaco, la sangre parecía ser sangre fresca y no había rastro de conservantes. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco de Lanciano en Italia. Segundo, el corporal de Bolsena, en el siglo XIII. Un sacerdote que había estado experimentando dudas acerca de la transubstanciación estaba celebrando una misa en Orvieto, Italia. Poco después de la consagración, la hostia comenzó a sangrar sobre el corporal, un paño litúrgico, en el altar. La historia se hizo conocida y el sacerdote se encontró con el Papa, que estaba de visita en la ciudad, y confesó su pecado de duda. Actualmente, este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Tercero, la hostia de Siena, Italia, siglo XVIII. El 14 de agosto de 1730, mientras los católicos de Siena, Italia, asistían a un festival especial para la víspera de la fiesta de la Asunción, unos ladrones entraron en la iglesia de San Francisco y robaron un copón de oro que contenía cientos de hostias consagradas. 2 días más tarde, alguien notó algo blanco que sobresalía de la caja de ofrendas en otra iglesia en Siena. Los sacerdotes abrieron la caja y encontraron las hostias perdidas en medio de telarañas y suciedad. Después de limpiarlas tanto como fue posible, las hostias fueron colocadas en un nuevo copón y fueron llevadas de nuevo a la iglesia de San Francisco para hacer oraciones de reparación y veneración. Dado que las hostias estaban sucias, los sacerdotes decidieron no consumirlas, sino simplemente dejar que se deterioraran. Durante las próximas décadas todo el mundo se sorprendió al ver que las hostias no se deterioraban y más bien parecían frescas. Dichas hostias se mantienen hasta hoy, más de 2 siglos después, y todavía se pueden ver en la ahora Basílica de San Francisco en Siena, Italia. Cuarto, el milagro de Chiratakonam, India, siglo XXI. El 28 de abril de 2001 hubo una adoración eucarística en la parroquia de Santa María, en la India, cuando de repente 3 manchas rojas se materializaron en la hostia consagrada. El sacerdote no supo qué hacer, así que solo atinó a colocar la hostia de nuevo en el tabernáculo. Unos días más tarde, y ya recuperado del asombro, el sacerdote volvió a revisar la hostia y las manchas rojas parecían dibujar el rostro de un hombre, quizá Jesús. Rápidamente encontró un fotógrafo y tomó fotos de la hostia. Quinto, el milagro eucarístico de Santarém, siglo XIII. Una mujer vivía en Santarém, Portugal, en el siglo XIII, y estaba angustiada porque sospechaba que su marido le era infiel, así que decidió consultar con una bruja en busca de ayuda. La hechicera le dijo que el precio de sus servicios era una hostia consagrada. Ella fue a misa en la iglesia de San Esteban y recibió la Eucaristía en su lengua. Se quitó la Eucaristía de la boca,
lo envolvió en un velo y se dirigió a la puerta de la iglesia. Para su sorpresa, y antes de salir del templo, la hostia comenzó a sangrar. Aún así, se fue con la hostia sangrante hasta su casa y cuando llegó a casa la guardó en un baúl. Esa noche, una luz milagrosa emanaba del baúl. Ella se arrepintió de lo que había hecho y a la mañana siguiente confesó a su cura lo que había realizado. El sacerdote fue a su casa y recuperó la hostia consagrada llevándola de nuevo al templo. Después de una investigación y la aprobación del milagro, la iglesia pasó a llamarse Iglesia del Santo Milagro y la hostia sangrante puede ser vista hasta nuestros días. Son gritos de amor de Dios todos estos milagros eucarísticos para que no perdamos la fe en la Eucaristía, para que nos enamoremos cada vez más de ella y para que Jesús que se nos da sea el centro de nuestras vidas. Él siempre nos espera en la Santa Eucaristía. Esperamos que hayan aprendido de esta pequeña charla.